Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos de vuelta en este canal, amén. Pero hoy tenemos un invitado muy especial para mí, quien es nuestro hermano Ricardo Abraham. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando, hermano? Del capítulo 3 de Daniel. ¿Y de qué trata el capítulo 3 de Daniel? Bueno, el tema es rescatados del horno de fuego. Wow, el horno de fuego. Suena muy interesante. ¿A quién rescató Dios del horno de fuego? Vamos a verlo. Ahora sí, comencemos con la historia. Amén. Amén. Bueno, la historia nos relata en el capítulo 3 de Daniel que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua donde tenían que reunirse los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los gobernadores, ahora sí que todos, ¿no? Los jueces y todo el que estuviera ahí en el reino de él, obviamente, ¿no? Y ellos, al momento, bueno, el rey hizo un decreto y al momento de que sonara todo instrumento de música, ellos tenían que postrarse ante la estatua que mandó a hacer el rey de oro. ¿Por qué crees tú, amado hermano, que el rey Nabucodonosor mandó a hacer esa estatua? ¿Cuáles crees que eran sus intenciones? No sé, yo me pongo a pensar y creo que quizá su arrogancia, su altivez lo llevó a hacer una estatua, porque en el capítulo 2 nos habla la palabra de Dios que su sueño fue que él veía una estatua y la parte que era Babilonia era la parte de oro, entonces a lo mejor, no sé, para alimentar su ego hizo, no sé, ¿tú qué piensas? Pues sí, yo pienso que más que nada era que para empezar, pues bueno, aunque el rey Nabucodonosor vio en capítulos anteriores el poder de Dios, aún no quería él reconocer que ahora sí que Dios era el Dios todopoderoso y que él era el único al que debemos rendirle la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Él como era el rey, pues obviamente en ese tiempo quería que todos lo adoraran a él, que todos lo alabaran a él, y por ende también el Dios que él tenía o los dioses que él tenía en creencia, pues quería que se adoraran. Vamos a ver la actitud que tuvo Nabucodonosor. En el capítulo 2 vemos que Nabucodonosor admite y dice verdaderamente, este es el Dios real, el único Dios. Entonces, muchas veces pasa, amados hermanos, vamos a aplicarlo ahora a la vida de los hijos de Dios. Muchas veces pasa que nosotros como hijos de Dios aceptamos a nuestro Señor, aceptamos todo lo que nos da, le damos la gloria y la honra, pero no hay un verdadero cambio en nuestras vidas, no hay una verdadera transformación en nuestras vidas, porque nosotros mismos somos los que no le permitimos a Dios que haga esa obra. ¿O tú qué opinas? Pues sí, realmente, pues la Biblia es clara, ¿no? Y dice que Dios siempre está dispuesto, siempre está ahí para que nosotros cuando queramos cambiar, Él entre en nuestra vida y cambie todo lo que está en desorden. Entonces yo creo que pues Dios siempre ha querido que todos seamos salvos, Dios siempre ha querido que todos gocemos de las bendiciones que Él tiene, pero lo mejor y lo importante de este camino es que perseveremos en Cristo para poder llegar un día a la vida eterna con Él, que es lo que, bueno, yo quisiera, ¿no? Que todos podamos llegar un día. Entonces, aprendamos a identificar esas actitudes. No nada más basta con, sí, adoro al Señor en el templo y esto, pero ¿qué demuestro? ¿Qué demuestro afuera? ¿Verdaderamente honro a Dios? ¿Verdaderamente le obedezco a Dios en todo lo que me manda? Honremos, amados hermanos, a Dios, pero también vivamos una vida en santidad, una vida piadosa. Amén. Continuemos con la historia. ¿Qué más nos dice la historia? Dice que algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y ahora sí que le dijeron, no te están respetando, no te están obedeciendo, no adoran tu estatua, bueno, la estatua de oro que has levantado. Entonces, menciona que el rey pues se enojó mucho. Vemos que el versículo nos dice que los caldeos los acusaron maliciosamente. Esta es otra parte que también queremos aplicar. O sea, todo esto nosotros lo queremos aplicar a la vida de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre alertas de todo lo que el enemigo quiere meter en nuestras iglesias, todo lo que el enemigo quiere meter en la casa de Dios. Amén. Entonces, así es, vemos envidia, como bien dice nuestro hermano Abraham, vemos celos, ¿por qué? Porque ellos habían sido colocados en los negocios de la provincia del rey. Oiga, rey, a los que pusiste sobre tu provincia, pues no quieren obedecerte. No. Y vemos que, pues, ¿qué hacen? Ya habíamos visto la actitud del rey Nabucodonosor, que le encanta el poder, que le encanta, pues, que lo adoren y todo eso, ¿no? Que le encanta que la gente le muestre lealtad a ellos, a él, perdón. Entonces, al escuchar lo que le dijeron los caldeos, alimentaron el ego del rey. Entonces el rey dice, esto es imposible, tienen que tener un escarmiento. ¿Y quién nos continúa diciendo la historia, hermano?
Bueno, pues dice la palabra de Dios bueno, que mandó a llamarlos, los trajeron enseguida y el rey los enfrentó, los encaró y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios y no adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos para que ustedes adoréis en la misma hora? Porque si no adoráis, serán echados en el horno de fuego. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí ellos estaban plenamente confiados en Dios, entonces estaban muy seguros de que Dios los podría librar del horno del fuego y del mismo rey. Sí, efectivamente. Aquí vemos que quizá el pensar del rey Nabucodonosor fue, bueno, quizá lo hicieron allá porque pues yo no los veía, pero en el momento en el que yo los confronte, pues por ser el rey de todo Babilonia, ellos no podrán negarse a mí. Pero, oh sorpresa, que se lleva Nabucodonosor. A mí, si hay algo que me encanta de estos jóvenes, es el dominio propio que tienen, la paciencia y la seguridad y sobre todo estar dispuestos a defender su fe, les cueste lo que les cueste. ¿Cómo hablan y les dicen, no es necesario, oh rey? O sea, el rey les amenaza y les dice, ahora, en este mismo momento, en este mismo instante, y ellos con el dominio propio que Dios les había dado y con toda seguridad y paciencia le dicen, no es necesario, rey, que nosotros te contestemos respecto a esto. El Dios al que nosotros servimos nos librará, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, vuelvo a repetir, su soberbia, su altivez de Nabucodonosor dijo, es que no hay Dios que pueda librarlos de mi mano. O sea, es imposible, no va a haber nadie que pueda ayudarlos. Es ahora que ustedes se tienen que postrar delante de la estatua, en el momento en el que ustedes escuchan aquellos sonidos. Pero ellos dijeron, no y no. Y aún dice la palabra de Dios que estuvieron dispuestos a morir por ello. Y si no puede librarnos nuestro Dios, quiero que sepas, oh rey, que no adoraremos a tus dioses. Y aunque la palabra nos dice, amados hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, algo que tenemos que entender es que sí, tenemos que someternos a las autoridades superiores. Vuelvo a repetir, estamos tratando de aplicar esto a nosotros como hijos de Dios. Aquel líder, aquel hermano, aquel pastor, aquel evangelista, aquel ministro, etcétera, etcétera, nosotros nos vamos a someter a ellos siempre y cuando no vaya en contra de la palabra del Dios vivo y de poder. Porque si no, es ahí donde nosotros tenemos que elegir y decidir hacerle caso al hombre o hacerle caso a Dios, a lo que Dios nos manda. Porque hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. La ira del hombre no se compara a la ira de Dios. Entonces, ¿qué decides? ¿Negar a tu Dios y postrarte, acceder a lo que el hombre te está pidiendo, o que se haga lo que Dios quiera, pero yo no me voy a postrar y me voy a mantener firme hasta el último momento de mi vida? Voy a proclamar el nombre de Dios. ¿Qué más nos continúa diciendo esta historia? Bueno, pues entonces el hecho de que ellos le hayan respondido de esa manera, dice la Biblia que Nabucodonosor se llenó de ira, que su rostro se demudó. Algo muy típico de Nabucodonosor, sí, enojarse a cada rato. Pero imagínense en ese momento el rey, ahora sí que estos muchachos diciéndole que no lo iban a obedecer, que no iban a hacer su voluntad. Entonces ordenó el rey Nabucodonosor que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y menciona también que mandó a hombres vigorosos, muy fuertes, a que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego y que los echaran en el horno ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus turbantes, con su ropa, con todo lo que ellos tenían. Y menciona la Biblia que estos hombres que los tiraron, como el horno estaba tan caliente, más de lo normal, pues aquí menciona que 7 veces más de lo normal, la llama o el calor o el fuego que salía en ese momento, yo me imagino que como cuando uno hace carne, ¿no? Cómo se pone, te quemas tantito, ahora imagínense un horno gigante donde solo los aventaron, el fuego le alcanzó la llama a estos hombres vigorosos y los quemó. Y menciona la Biblia que cayó Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego ardiendo. Amén. Miren nada más, al negarse ellos, lo que el rey había estipulado era que se iban a echar al horno de fuego. Pero era tanta su enojo, así es, la ira, rabia, su enojo, su ira, que llevó a Nabucodonosor a decir, caliéntalo 7 veces más. Así es. Y así nos va a pasar en esta vida, amados hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Las cosas se nos van a complicar aún más. O sea, si ya te dictaron muerte, todavía te dicen,
te lo voy a calentar 7 veces más. Entendamos, amados hermanos, que por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, para que nosotros podamos decir, si ellos pudieron, que les fue más complicado, que les fue más difícil, entonces también nosotros podemos. Entonces, quiere decir que también Dios va a estar con nosotros. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios para que seamos alimentados, animados, para que podamos esforzarnos y decir, verdaderamente Dios sacó a estos hombres. Dios los libró de muchas situaciones. Dios puede hacerlo conmigo. Con cualquiera lo puede hacer, pero la Biblia no se equivoca. Dice que Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. En tanto obedezcamos a su palabra, porque también luego lo usan a conveniencia, ¿no? Porque al final ellos eran hombres que honraban a Dios, que le daban el primer lugar a Dios antes que al rey, antes que cualquiera. Entonces, para que no vaya a haber una confusión, ¿no? Así es. Entonces, sí, de la mano de Dios las cosas se pueden hacer, podemos tener la victoria. Así es. Y miren nada más, aquellos que se levantaron en contra de ellos, o sea, es decir, aquellos que los levantaron para aventarlos, dentro del horno, fueron alcanzados por las llamas y fueron consumidos. Mira, cualquiera que se levanta en tu contra, déjame decirte algo, llegará el tiempo de la justicia de Dios. Siempre y cuando tú hayas hecho las cosas bien y en el orden de Dios y hayas obedecido y honrado a Dios, llegará el tiempo de la justicia de Dios y los va a alcanzar tal como estas llamas alcanzaron a estos hombres. Ahora, si ellos se arrepienten de lo que hicieron, pues gloria sea el nombre de Dios, porque ellos se arrepintieron y esas almas no se pierden. Amados hermanos, algo que tenemos que entender, independientemente de que haya gente, hayan hermanos, vecinos, familiares que nos hagan la vida de cuadrito, nos hagan lo que nos hagan, amados hermanos, nosotros siempre tenemos que perdonar, porque lo que nosotros queremos es que esas almas no se pierdan. Nosotros tenemos que tener el mismo propósito de Dios, la misma meta de Dios, y pues la palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Qué nos continúa diciendo la historia, amado hermano? Bueno, pues entonces dice también aquí en la Biblia que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y llamó a todos los del consejo. ¿Quién no se asustaría, no? Sí, la verdad. Y él les pregunta, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Y ellos le responden al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí que yo veo a 4 varones sueltos que se pasean por en medio del fuego y no los veo que sufran ningún daño. Y el cuarto tiene semejanza a hijo de los dioses. No, yo me imagino esa escena, no sé si te imaginas no, esa yo igual, escena. Yo digo que por la gracia y la misericordia de Dios, Nabucodonosor no le dio azúcar porque, oye, o sea, calenté el horno 7 veces más, los aventamos atados, están de pie, están adorando y no tan solo son 3, sino son 4. Y, o sea, eso no, es imposible. No, ¿cómo? Yo me imagino a Nabucodonosor diciendo algo así, ¿qué pasa? Me estoy volviendo loco. No, pues se asustó, dice la Biblia que se asustó. Pero para que veamos, amados hermanos, claro que Dios se va a glorificar en tu vida. Espera el momento de Dios. Amén. ¿Qué más nos continúa diciendo la historia? Bueno, pues ya dice que entonces el rey se asustó, le preguntó a todos y bueno, le respondieron. Y él mismo se acercó al horno de fuego y habló, Sadrach, Mesach, Abednego, y él dijo, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y dice también la Biblia que se juntaron otra vez todos los capitanes, los que estaban ahí, y ellos se sorprendieron mucho porque veían que el fuego, para empezar, no les hizo nada. Gloria a Dios. El que ni siquiera tocó sus cabellos, su ropa seguía intacta, realmente no sufrieron ningún daño, ¿no? Entonces, ni siquiera se sentía el olor de quemado en ellos, ¿no? Era el ejemplo hace rato de las carnes asadas. Sí. Tú haces algo ahí, un poquito de humo y andas oliendo bastante, ¿no? Ahora imagínate en el horno de fuego que lo calentaron las 7 veces más de lo normal. Sí fue impresionante eso, me imagino. Claro que sí. Ahí vemos en la mano poderosa de Dios moverse a favor de ellos. ¿Vamos a pasar por pruebas? Vamos a pasar por pruebas. ¿Vamos a ser pasados por el horno de fuego? Sí, vamos a ser pasados por el horno de fuego. ¿Se nos va a calentar 7 veces más el horno? Sí, se nos va a calentar 7 veces más el horno de fuego. Es que, amados hermanos, algo que tenemos que entender, el camino de Dios va a ser
más sencillo porque tenemos al Dios vivo y de poder de nuestro lado. Pero las circunstancias de la vida se nos van a seguir presentando y aún se nos va a duplicar y triplicar si nosotros queremos guardarnos en santidad a nuestro Dios, si nosotros queremos alcanzar esa salvación. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, no creas que nos los va a dejar fácil. Ay, bueno, está bien, ahí si quieres alcánzala. No, el fin del diablo, que el Señor lo reprenda, es acabar con nuestras vidas, es que nosotros vayamos a una muerte eterna, porque sabe que nosotros para Dios somos especial tesoro. Entonces, si hay algo que le duele a Dios, es que un alma se pierda, amados hermanos. Entonces, venga lo que venga, pase lo que pase, pasemos por el horno de fuego. Si tenemos que llorar, lloremos, pero lloremos de rodillas delante de Dios. Llora delante de la presencia de Dios. Desahógate, pídele fuerzas. No obtuviste fuerza en la primera oración. Vuelve a hincarte, vuelve a hincarte y vuelve a hincarte, porque Dios no nos va a dejar solos hasta que tu corazón se desahogue, hasta que tu corazón sea sanado, hasta que recibas la fortaleza que necesitas, hasta que recibas lo que tú estás pidiéndole en oración. Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a lograrlo. Es, amados hermanos, de ser insistentes y de ser persistentes. Amado hermano, ¿has pasado alguna vez por el horno de fuego? Pues hasta ahorita, pues yo digo que sí, no sé Dios si tenga alguna otra prueba más para mí, que yo me imagino que sí, porque pues al final Dios va a seguir probándonos, ¿no? Pero bueno, hubieron dos que han pasado en mi vida que han sido muy... Bueno, no ha habido más, ¿no? Pero realmente estas dos que les voy a platicar son... Más impactantes. Ajá, más impactantes porque las dos fueron en accidentes automovilísticos y las dos fueron pérdidas totales. Entonces en el primero me acuerdo que habíamos llevado a nuestra hija Abigail al doctor y regresábamos, veníamos en una carretera y veníamos por Tizimín, si no mal recuerdo. Y bueno, la llanta del auto se salió, yo choqué contra un muro de contención y pues bueno, gracias a Dios no nos salimos de la calle porque justo ese muro de contención era el que cubría para que no se saliera obviamente un carro, ¿no? Porque había un barranco muy grande. Entonces ahí Dios nos libró de eso, la verdad. Recuerdo que cuando llegó la ambulancia, el chofer me dijo, es que yo creí que alguien se había muerto, porque este accidente no es cualquier accidente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, gracias al Señor que no nos pasó nada. Y en el segundo accidente, saliendo de nuestra casa, íbamos a la vuelta, literal, así íbamos a la vuelta, di la vuelta. Y recuerdo que yo la verdad iba despacio porque iba mi hija, Rebeca otra vez, y iba mi cuñada atrás, pero ellas venían sin cinturón, venían las dos, porque se supone que íbamos despacito y íbamos a buscar algo. Que bueno, haciendo un paréntesis, siempre pongas el cinturón, ¿no? Porque la verdad es que no se sabe. Entonces, venía mi cuñado también, él venía enfrente. Y yo nada más recuerdo que escuché el sonido del motor del auto cuando, o sea, aceleró más. Y yo volteé a ver hacia mi izquierda, porque era donde escuché el ruido, y vi unas luces. Y en ese momento dije, yo creo que me van a golpear. O sea, fue muy rápido, la verdad. Y yo dije, bueno, voy a acelerar porque si me quedo al nivel donde yo vi la luz, me iba literal a centrar a la mitad del auto. Y yo me imagino que ahí sí hubiera sido fatal porque pues yo venía de ese lado y bueno, Abby y mi cuñada venían en el centro. No sé, la verdad, solamente Dios sabe, ¿no? Pero le aceleré un poco y entonces el auto nos pegó en la parte de atrás de la camioneta. Y lo que hizo al momento de que yo aceleré y me golpeó, pues giró la camioneta y dimos 3 vueltas y quedamos de cabeza. Yo recuerdo que eso también lo vi pasar muy rápido, o sea, vi tup, 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 y yo dije, Señor, no nos pasó nada. Bueno, a mí no me pasó nada. Y volteé a ver a mi cuñado, le hablé y me dijo que sí, que estaba bien. Y me acordé rápidamente en ese momento, dije, Avi, no traes cinturón ni gires. Me salí del carro, me fui para atrás y ahí como pude, jalé la puerta. Y la verdad fue muy chistoso y me acuerdo mucho de eso porque me acuerdo que Avi todavía me dice, papá, me dice, el carro se cayó. Y no, en ese momento que la escuché hablar, yo dije, gracias Señor, porque está bien. Y pues sí, en todo tiempo le di gracias a Dios porque dije, bueno, solamente tú puedes hacer esto, nadie más podría salvarnos de eso realmente. Y bueno, ya todo pasó, fueron algunos raspones, sí, pero nada grave. La gloria sea para el Señor porque Él siempre ha estado ahí con nosotros. Así es. No, hermanos, este es un testimonio que a mí en lo personal me conmueve mucho porque yo le digo, Padre mío, solo tú pudiste librarnos de eso. Y quiero contarte que nosotros íbamos camino a Mérida porque a mi hija le habían diagnosticado un problema de salud. Entonces, en ese momento nos dijeron, es necesario operar de emergencia a tu hija y te recomiendo que vayas con tal doctor a Mérida porque es especialista. Pero recuerdo que nosotros íbamos, o sea, imagínate, ya el horno se había calentado.
Vamos a ponerlo de esta manera. Ya nosotros estábamos dentro del horno por una situación difícil de tu hija, mi hija. Mi hija tenía apenas 8 meses. Yo recuerdo que, pues, como madre, te golpea el hecho de, es tu hija. A mí, Dios sabe que yo amo a mis hijas con todo mi corazón porque fueron una oración contestada. Gloria sea al Cristo vivo y de poder. Es otro testimonio. Sí. Entonces, cuando a mí me dan esa noticia, yo quedé devastada. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Entonces, yo en ese momento del accidente, yo recuerdo que venía con el corazón hecho pedazos, con mi hija en brazos en la parte de atrás también. Venía sin cinturón, como una mala costumbre que tenemos los que venimos atrás. Y yo recuerdo que cuando sucede el accidente, como yo venía así como acostada en el sillón de atrás con mi hija aquí, nosotros caemos en medio, y al caer en medio, pues con todo lo que pasó, pues yo lo veo de esta manera. Dios nos aseguró ahí, nos guardó, nos metió ahí para que no golpeáramos ni cayéramos en ningún lado, y sobre todo la niña. Pero yo recuerdo que antes del accidente, vuelvo a repetir, venía yo con el corazón destrozado y yo le decía a mi Señor, porque yo había tenido una experiencia similar con otra persona del mundo que no tenía a Cristo, que su hija tenía el mismo problema. Entonces yo recuerdo que antes del accidente yo exclamé y le dije, Señor, dime cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los del mundo. Dime, Señor, ¿por qué mi hija tiene que ser intervenida de algo que también fue alguien del mundo? Entonces yo le venía diciendo al Señor, cuando en ese momento sucede lo del accidente, y recuerdo que, o sea, bajaron todos y así, pero pues como yo estaba así con mi niña, o sea, lo primero para mí fue cubrir a mi niña, y quedamos allá atascadas. Mi esposo saca a mi niña, yo logro salir gateando. Yo recuerdo que salí y salimos porque tuvimos miedo de que el vehículo fuera a explotar. Entonces salimos rápido y nos pusimos lejos del vehículo. Y en eso volteo, y cuando yo volteo, el Señor me dice, esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los del mundo, mi protección. Yo le pido perdón, en ese momento yo le pido perdón al Señor y le digo, Señor, perdóname por haber dudado, perdóname por haber exclamado de esa manera, perdóname por lo que dije, pero a veces en nuestra desesperación a veces hacemos preguntas que no deben de hacer. Sí. Pero a Dios sea la gloria, amén, al Dios vivo y de poder sea la gloria y la honra. Y con el segundo accidente, yo recuerdo que mi esposo me dice, oye, vamos a ir a buscar un uniforme. ¿Nos acompañas? Mi bebé estaba recién nacida, apenas tenía la segunda bebé, apenas tenía 1 mes de nacida, y yo le dije, no, yo me quedo. Yo iba a dormir a mi bebé, pues, y recibo la llamada de él y me dice, oye, fíjate que tuvimos un accidente. No, como yo ya había quedado con lo de la primera vez, o sea, porque sí te marca. Yo ni supe, yo salí, amados hermanos, yo recuerdo que estaba en pijama, en pantuflas, salí sin llaves, sin dinero, y me caminé todo eso porque, como él bien dijo, era a la vuelta de la casa. Entonces me fui con mi bebé en brazos, y así yo decía, Señor, no veo nada, hasta que llegó un pochi, un mototaxi, ¿cómo le llamen ustedes o cómo lo conozcan? Y me dijo, señora, ¿a dónde va tan deprisa? Y le dije, voy a un accidente que está acá, súbase. O sea, imagínate la mano poderosa de Dios. Ahí todavía me dice el muchacho, súbase. Le digo, pero es que no traigo dinero. Me dice, no se preocupe, yo la llevo, señora. Y recuerdo que me llevó, hermanos, cuando yo vi eso, yo desde el mototaxi empecé a decirle, Señor, dime que están bien, Señor, dime que están bien, porque el vehículo estaba de cabeza y yo a ellos no los veía por todo eso. Cuando yo los veo a ellos que están, para gloria de Dios, bien. Yo digo, papi, solo tú haces eso, amado mío. Entonces, tiempo después llega un predicador y nos menciona la placa de la camioneta, que ya era historia. Así es. Y nos dice, Dios me muestra la placa de tal vehículo, y ya empieza. Y yo me sabía la placa y le digo, ese es nuestro coche. Bueno, era nuestro coche. Y ya en ese momento nos invita a pasar a los dos, y el predicador dice, el diablo ha querido matarlos por el ministerio que ustedes tienen. Entonces, amados hermanos, todos los obstáculos, todas las dificultades que se presentan a nuestras vidas es por un propósito. Toda oposición del enemigo es porque él no quiere que nosotros lleguemos a la meta que
a la que Dios quiere llevarnos. Amén. Así es. Entonces, lucha, amado hermano, porque independientemente de que todo se torne gris, tú tienes que seguir caminando, tú tienes Así que es. seguir sirviendo, amados hermanos, independientemente de que todo se torne gris. Recuerda, aquí se cierra una puerta, Dios te va a abrir más. Amén. A nosotros tuvimos la pérdida de 2 vehículos. En uno, de plano, amado hermano, te lo voy a describir que en ese tiempo pasábamos por una crisis económica y no pagamos un mes del seguro. En ese mes del seguro que ocurrió el accidente, nosotros dijimos, no, pues ya, se perdió. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí. Y ya, nosotros lo dimos por perdido que la aseguradora no nos iba a responder porque pues en ese mes no habíamos pagado. Para sorpresa de nosotros, pasa el tiempo, como la misma aseguradora llega ahí y todo, o sea, nosotros no mencionamos nada, sino nosotros dijimos, pues ya sabemos qué pasará aquí. Oh, sorpresa, que nos tenía el Señor, porque la aseguradora nos dice, mira, te van a responder y te van a dar tal porcentaje del vehículo en recuperación. Y ahí fue donde verdaderamente les dijimos, pero ¿cómo la aseguradora nos va a responder si nosotros no habíamos pagado el mes? Y me dice, ¿cómo no? El mes está pagado. Está pagado. ¿Quién lo hizo, amados hermanos? El Señor. Solo Dios lo pudo hacer. Ese mes que nosotros no habíamos tenido dinero para pagar el seguro del vehículo, Dios había saldado esa cuenta. Y a nosotros se nos regresó cierto porcentaje con el cual pudimos adquirir el segundo vehículo, que también fue pérdida total. Pero todo sea para la gloria y la honra del Dios que vive y reina. Siempre, amados hermanos, que pases una prueba, una lucha, siempre vuélvete más fuerte. Únanse más como familia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver el enemigo que con nosotros no puede. Sí nos va a doler, sí lo vamos a llorar, sí quizás a veces lleguemos a rastras así, pero tenemos que pasar. A veces cantamos la canción de luché como soldado, pero ¿verdaderamente luchamos como soldado? Oye, hermano, yo algo que tomo cada vez que paso por una circunstancia difícil es el ejemplo de Job. Oye, Job lo perdió todo, tanto materialmente como perdió a sus hijos, todos sus hijos. Se quedó sin esposa, aparte de eso, leproso. Oye, yo le digo a mi esposo, si Job existiera en este momento, me dijera, ay, qué cobarde eres, qué débil eres, Janet. Entonces es ahí donde yo me agarro y digo, vamos, Job le fue peor y pudo. Así es. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí voy dándome aliento con la misma palabra de Dios, con los ejemplos de los siervos del Dios Altísimo, con los ejemplos de nuestro Dios. También le digo a mi esposo, oye, si Pablo viviera en este momento, me agarraría cachetadas y me dijera, ¿sabes cuántos latigazos probé? ¿Sabes cuántos azotes me dieron? ¿Cuántas cárceles? ¿Sabes cuántas veces me llamaron arrogante, que yo causaba disturbios, que aquí y allá, solo por predicar la palabra de Dios, solo por obedecer a Dios? Oye, no aguantas nada. Yo tuve un aguijón en la carne que Dios me dejó, ¿sí? No aguantas nada. Y luego vemos a Daniel, Misael, Ananías y Azarías y digo, no, sí. No, y nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús. Me hubieran agarrado cachetadas. Imagínate. Y así es. El mayor ejemplo, que ahí sí no hay comparación. Así es. Crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánto más, amados hermanos? No estamos a ese nivel de tortura, no estamos a ese nivel de padecimiento, no estamos a ese nivel de persecución. Entonces, sí podemos, pero agarrémonos fuerte de Dios y demostremos que verdaderamente vamos a luchar como soldados, porque la Biblia dice que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Esta es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.